tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vamos a presentar inmediatamente, aunque si estáis cursando el curso al que está asociado este webinar, pues probablemente nuestras caras os resulten ya un poquito familiares. Vamos a pasar un rato juntos hablando de distintas cosas y aunque el formato del webinar, bueno, pues hace que solo nos veáis a nosotros y que estéis todos ahora mismo silenciados de serie, si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, quiere hablar, quiere comentar algo, solo tenéis que decírnoslo por el chat, tanto Alex como yo nos vamos a ir turnando para hablar y para estar pendiente de él y os iremos atendiendo y en la medida que esté en nuestra mano, pues respondiendo a todas vuestras preguntas. Bueno, como hemos comentado, este curso se engloba, este webinar se engloba dentro del curso de tecnología y autismo, cómo crear tu aula virtual y bueno, aunque el curso originariamente se creó pensando mucho en pandemia y en todas las necesidades que surgieron relacionadas con la educación en remoto para personas con autismo, que no fueron pocas, pensamos que sigue siendo todavía muy aprovechable porque dentro del mismo pues hablamos de muchas herramientas y de muchos conceptos que día a día se están utilizando en las aulas de manera habitual. Entonces, bueno, pues hemos querido mantenerlo porque pensamos que os podemos especialmente dar todo este contexto de vinculación de herramientas tecnológicas con las circunstancias concretas del alumnado con autismo para que le podáis sacar el máximo partido a este tipo de recursos. Y en el marco de este curso, que si alguno habéis venido por fuera, porque es un curso que está abierto, un webinar que está abierto a cualquier participante y os apetece hacer el curso, pues nada, llevamos solamente una semanita y además la primera semana la hacemos doble para dar tiempo a que la gente se matricule, o sea que estáis todavía a tiempo de matricularos sin perder el ritmo o de invitar a compañeros vuestros que puedan estar interesados también sin ningún problema. También aprovecho antes de empezar para contaros que tenemos abiertas las inscripciones a un curso más amplio, es un curso que tiene 16 módulos, que lo tenemos en colaboración con entre Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid y que lo vamos a comenzar el día 12. O sea que también si estáis interesados en sobre todo aprender mucho sobre aplicaciones, pues os recomendamos que os apuntéis o que podáis comunicarlo pues a personas de vuestro entorno para que también lo hagan. Y dicho esto, vamos a entrar un poquito en materia. Como os he comentado, podéis dejar todas vuestras preguntas o comentarios en el chat. Yo ahora no lo veo, pero lo está viendo Alex porque yo estoy hablando y luego lo haremos al contrario. Y si queréis interrumpirnos en cualquier momento, solo tenéis que decírnoslo y os activamos el micrófono y lo que sea necesario. Si tenéis que tener en cuenta que se está grabando el webinar y que posteriormente lo vamos a colgar en el Orange Digital Center para que podáis acceder. Pero os pedimos que os quedéis con nosotros hasta el final para ayudarnos a hacer esta tarde más interactiva. Em, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Yo soy Lupe Montero y soy, bueno, pues, ¿cómo definirme? Pues como una profesional del ámbito de la educación, del ámbito de la tecnología y del ámbito del autismo. Llevo muchos años trabajando directamente con personas con autismo, desarrollando proyectos de tecnología que permitan apoyarles o ayudarles o mejorar sus habilidades, sus competencias de cualquier manera. Y a nivel personal, pues considero que tengo también una implicación muy grande dentro de este ámbito. Y me gusta mucho estar aquí con vosotros hablando de algo de lo que llevo ya trabajando muchos años y de lo que ya, bueno, pues vamos sabiendo algunas cosas, aunque seguro que todavía nos quedan muchas por aprender. Dentro de este curso, bueno, pues tengo un rol de coordinación, entonces cualquier cosita que os pueda surgir a lo largo de todo el curso solo tenéis que, o a través de los foros o a través de los mensajes privados, poneros en contacto conmigo y encantada de atenderos. Y aquí a mi lado o debajo, según como nos tengáis en las pantallas, pues está Alex, que dejo que se presente él brevemente.
Buenas tardes, también encantado de estar aquí. Y por mi parte, pues yo soy psicólogo, entonces, bueno, nos complementamos muy bien con Lupe. Yo he estado muchas veces en el otro lado, ¿no? Con los docentes, ¿no? Pero desde otra perspectiva, aportando también y sumando. Y también, bueno, llevo 15 años trabajando con personas con autismo, desde niños más pequeños hasta adolescentes. Y también pues hemos colaborado en la creación de este curso que esperamos que os resulte muy útil. Eso es. Bueno, y nos encantaría que os presentáis todos vosotros, pero nos llevaría mucho ratito. Entonces, pues entendemos que sois principalmente docentes o personas relacionadas con el mundo de la educación, puede que alguna familia, y que estéis interesados en conocer cómo la tecnología puede ayudar, en este caso, el desarrollo escolar, ¿no? de los chicos y chicas con autismo. Vale, vamos a empezar hablando, voy a empezar hablando yo, como ya os habréis dado cuenta, de la competencia digital docente, que diréis, ¿y qué tiene que ver esto dentro de un curso de tecnología y autismo? Bueno, pues porque ha habido cambios normativos en los últimos años que están afectando mucho a los colegios y sabemos que es un tema de vuestro interés porque hay muchos conceptos que todavía no están claros. Entonces, mi misión hoy es desgranaros un poquito este marco competencial y explicaros qué es esto de la competencia digital, qué es esto de la competencia digital docente y cómo podemos un poco mejorarla o centrar el tiro, ¿no? Ya simplemente el hecho de estar aquí pues probablemente os esté ayudando a mejorar alguna de las dimensiones de esta competencia digital docente. Tendremos luego un turno de preguntas, pero como os hemos dicho, nos podéis interrumpir en cualquier momento y estaremos encantados. Y luego vamos a pasar a algo más ameno, que es Alex explicando un poquito algunas metodologías innovadoras para permitiros personalizar el aprendizaje, porque al final la intervención en autismo pues implica que no podemos utilizar o no debemos utilizar recursos estándar, sino que tenemos que hacer, bueno, pues una serie de acciones que nos permitan personalizar y poder adaptarnos tanto a los niveles de competencia como a las necesidades, como a los intereses, como a los gustos, como a muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para que el diseño de nuestro aprendizaje sea realmente exitoso. Y esto es lo que os va a explicar Alex. Esta vez me toca a mí la parte un poco más aburrida y a él la entretenida, pero ya cambiaremos las tornas en otro momento y abriremos otro turno de preguntas antes de finalizar el webinar y que cada uno pueda seguir con su tarde después de haberse llevado un poquito más de lo que os hayamos podido aportar, que esperamos que sea como poco algo. Voy a comenzar yo hablando un poco de toda esta parte de la competencia digital docente y qué es, ¿no? Hasta hace poco veníamos trabajando pues la competencia digital de los alumnos, de las alumnas en los colegios. Teníamos algunas referencias de cosas que teníamos que hacer, pero de repente ha habido cambios normativos y nos han empezado a pedir que nosotros también tengamos esta competencia digital y que empecemos a hacer muchas cosas en un ámbito en el que algunas personas se sienten como pez en el agua y otras pues se sienten que necesitan un poquito más apoyo. Para ayudar a definir la competencia digital docente, esto no significa soy bueno con los ordenadores, ¿vale? Que es a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza, sino que significa que vamos a tener una serie de dimensiones o de áreas en las que vamos a tener que realizar pues, ciertos aprendizajes para tener un nivel de dominio sobre ellas que nos permita, bueno, pues ir incrementando esta competencia digital, pero en todas las áreas, no solo en uno de los bloques, que es en lo que nos hemos centrado. Y mi misión de hoy es explicaros estas áreas y qué tienen que ver y cómo podemos, bueno, pues mejorarlo dentro de la práctica docente. Las áreas de las que hablo son las que tenéis en esta diapositiva. Estamos hablando, por un lado, del compromiso profesional, es decir, cómo incorporamos la tecnología, en este caso, a nuestra práctica docente, ¿vale? O sea, a nuestro desempeño profesional como docentes y no es necesariamente en lo que es tecnología aplicada a la intervención con los chicos, sino que puede ser, ahora lo veremos con detalle, en muchas otras áreas. También está una parte que por lo general a los que, como yo somos maestros, pues nos gusta mucho, ¿no? Que son los contenidos digitales, es decir, ya un poco el meollo, las actividades, los juegos, las páginas, los recursos, o sea, todo aquello
que puedo utilizar y que al final, corregidme si me equivoco, pero a los maestros nos encanta tener un montón de todo esto, ¿no? Tenemos ahí nuestros archivos guardados, nuestras copias de seguridad, nuestros materiales en un disco duro, muchísimos contenidos pues, que nos van a ayudar en el día a día a nuestra docencia. Por otro lado, Alex, creo que Ana ha levantado la mano. No sé si le puedes escribir para ver si necesita algo. Ana Isabel Hernán, vale. Por otro lado, la competencia digital docente tiene otra área que es la de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, cómo cogemos la tecnología y la incluimos en estos procesos que tradicionalmente hemos llevado a cabo, bueno, pues con otros materiales o con otras herramientas. Pero además estamos descubriendo que la tecnología también puede ser muy útil para ayudarnos a evaluar y a retroalimentar, ¿no? Que es un proceso un poco tedioso en algunas ocasiones y en el que es un poco complejo, bueno, pues hacerlo con una agilidad debido pues a todo el trabajo que esto conlleva. Hay otra dimensión, otro área que implica el empoderamiento del alumno, os la voy a explicar un poquito mejor después, pero creo que, por ejemplo, en el caso concreto que estamos tratando del trastorno del espectro del autismo, pues es especialmente importante porque realmente, bueno, pues podemos utilizar la tecnología para incrementar este aspecto. Y por otro lado, no solamente como docentes tenemos que mejorar nuestra competencia digital, sino que también tenemos que contribuir a desarrollar competencia digital en nuestro alumnado. Y esto es algo que tradicionalmente se ha hecho en los coles, desarrollar esta competencia digital de los alumnos y alumnas, pero cuando estamos ante personas con autismo y especialmente ante aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo, personas que nos podemos encontrar a lo mejor en un centro de educación especial o en una aula especializada con mucha dotación de apoyos, pues lo hemos pasado un poco de largo, ¿no? Nos hemos centrado a lo mejor en otras áreas más nucleares o más prioritarias en la intervención y sin embargo el ayudarles a desarrollar la competencia digital va a tener un impacto muy relevante y muy útil en su vida. Pero vamos a ver todo esto de una forma un poquito más desgranada para poder entenderlo mejor, porque diré, sí, Lupe, muy bien, todo esto ahora yo cómo me lo llevo a mi práctica docente para darle forma. Bueno, pues primero tendríamos que hablar del compromiso profesional, ¿vale? Hemos dicho que esto sería la parte de cómo utilizar la tecnología para nuestra práctica docente, o sea, cómo nos va a ayudar en nuestro trabajo como profesionales del mundo de la educación. Y aquí lo vamos a ir dividiendo en pequeñas, ya lo vamos a ir un poquito desgranando, ¿no? Tendríamos por un lado la comunicación organizativa, es decir, cómo somos capaces de utilizar la tecnología dentro de la organización en la que trabajo, que puede ser un colegio, puede ser una asociación, puede ser, bueno, pues una entidad de cualquier tipo, una fundación, ¿no? Son algunos de los servicios que prestan atención educativa al alumnado con autismo. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, pues todas las herramientas para hacer la gestión de la información de los alumnos, para compartir con compañeros y con familiares y con los propios alumnos distintos tipos de recursos, difundir a través de canales de comunicación digital cierta información, es decir, es un poco este manejo de las herramientas que nos proporciona nuestra organización y saber cómo utilizarlas. Os pongo un ejemplo. Organizaciones o colegios, esto va a depender mucho, por ejemplo, si estamos en la pública, de las comunidades autónomas, depende de los sistemas que tengan organizados. Pero, por ejemplo, hay muchos coles que utilizan pues, el Office 365, ¿no? Un producto de Microsoft. Entonces se les proporcionan una serie de herramientas que tienen que aprender a utilizar para, bueno, pues poder cumplir con todo lo que se solicita, pero hay gente que a lo mejor está muy acostumbrada a este entorno y de repente pasas a otro cole donde tienes las herramientas de ofimática de Google y son distintas. Entonces, tener una buena competencia digital en comunicación organizativa nos va a permitir utilizar recursos con más agilidad y facilitar esta práctica docente en el día a día. Vale.
Hay otra parte que sería pues toda la parte de participación, colaboración y coordinación profesional. Aquí entraría todo lo que tiene que ver pues, con la coordinación con otros compañeros, con otras compañeras y también incluiríamos la innovación en nuestras prácticas docentes mediante tecnologías. Pues, por ejemplo, imaginad pues cómo puedo innovar o cómo puedo mejorar con la tecnología mi práctica docente. Pues a lo mejor puedo plantearme hacer unos cuestionarios con una herramienta de formularios para conocer la satisfacción o el grado de valoración que se hace de un proyecto, ¿vale? Estos son ejemplos de cómo mejorar aquí nuestra competencia. Hay un apartado de la práctica reflexiva, es decir, no solamente uso lo que me dan, sino que también me paro a pensar en ello. A lo mejor puedo leer sobre prácticas pedagógicas relacionadas con la parte digital que me puedan servir y valorar cómo puedo aplicar esta teoría o estas prácticas que han desarrollado otros compañeros en otros entornos a mi propio aula. Y finalmente estaríamos hablando de un desarrollo profesional digital continuo, ¿no? Algo que nos permita, bueno, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Participamos en actividades formativas a través de tecnología, en este caso, pues a través de un webinar o de un curso virtual, o creamos de manera colaborativa, pues, nuevos modelos de formación. Por ejemplo, puede ser un foro de buenas prácticas donde participen colegios de distintas zonas, aunque pertenezcan a una misma asociación. Todo esto, como veis, pues es un uso de la tecnología que está muy relacionado con el compromiso profesional que adquirimos con nuestra práctica diaria y en el que si mejoramos la competencia, pues vamos a mejorar mucho en su desempeño. Además, bueno, esta parte que se me había escapado, el último apartado, pero que es no solamente tan importante, sino es súper importante, porque además cada vez tenemos unas normativas más estrictas que nos dicen que tenemos que proteger los datos personales, la privacidad, la seguridad y el bienestar digital, y tenemos que conocer cómo hacer esto. Aquí entraría, por ejemplo, pues cosas como proteger nuestras herramientas de trabajo laborales con una contraseña segura o con una autentificación de doble factor que nos permita pues que esa información que vamos a estar, por ejemplo, manejando no salga de nuestro dominio, ¿no? El no iniciar sesión en cualquier sitio y también hablamos de bienestar digital. Hay que saber desconectar y hay que tener momentos libres de pantallas y libres de trabajo también, ¿vale? Que nos ayuden a todos a estar con unos niveles óptimos para poder seguir adelante sin cansarnos. Vamos con la segunda parte, que son los contenidos digitales, que hemos dicho que esto es algo que por lo general a todos nos gusta y nos interesa porque le vemos una aplicación como mucho más directa, ¿no? Tengo un contenido y lo utilizo. Y aquí también lo podemos dividir en diferentes subáreas o subcategorías. La primera sería la búsqueda y selección de contenidos digitales, porque claro, contenidos digitales hay muchísimos, pero hay que saber encontrarlos. Y saber encontrarlos no es poner en Google cuento de los tres ositos con pictogramas, si es esto lo que quiero, sino con qué criterio voy a valorar yo que este es el recurso que quiero utilizar en mi aula. Esa es la parte, digamos, fina, ¿no? de la competencia digital en la búsqueda, que seamos capaces de establecer criterios y además no solo pedagógicos, sino también criterios técnicos. Que seamos capaces de diferenciar, por ejemplo, qué tipo de aplicaciones necesitamos en función del dispositivo que tenemos, que seamos capaces a lo mejor de valorar un recurso frente a otro como más positivo porque no incorpora publicidad, que puede ser un elemento distractor para nuestro alumnado con autismo, que prefiramos a lo mejor un recurso en un niño que tiene especiales dificultades del lenguaje, pues que tenga un lenguaje más sencillo o unos textos con frases más cortas o incluso una locución pues que esté más cercana a la realidad del niño. O sea, tenemos que establecer criterios tanto a nivel pedagógico como técnicos para decir, este es el contenido que busco, este es el contenido que a mí me sirve. Pero además de buscar contenidos ya existentes, podemos crear contenidos nuevos, ¿no? O sea, tenemos muchas herramientas de autor a nuestra disposición
En el curso vamos a ver varias, Alex va a mostrar después también alguna y tenemos que ser capaces pues, de tener criterios didácticos y también técnicos para crear y luego para modificar, porque a veces hacemos materiales que podemos reutilizar y esto es importante si sabemos utilizar estas herramientas para poder integrar contenidos que vengan de distintos sitios dentro de un mismo lugar, ¿vale? Yo puedo utilizar una herramienta de autor muy sencilla, como puede ser una presentación de diapositivas, y ahí puedo integrar elementos que vengan de otro sitio. Puedo poner imágenes, puedo poner textos, puedo tener música, puedo tener locuciones que grabe, puedo tener muchas cosas. Y algo que es muy importante y que no podemos dejar de hablar de ello dentro de la parte de contenidos digitales es siempre el conocer la propiedad intelectual y los derechos de autor. No podemos estar utilizando materiales que no son nuestros y sobre los cuales no hay un permiso para su uso em, sin control, y especialmente lo que no podemos es difundirlos. A lo mejor, bueno, algo para uso interno pues puede ser admisible, pero si lo estamos utilizando para luego publicarlo a lo mejor en una red social, para compartirlo con otras personas, en un foro, en un repositorio de contenidos, tenemos que asegurarnos de que tenemos los derechos o el permiso para poder utilizar estos contenidos y reproducirlos. Os pongo un ejemplo. Los pictogramas de Arasac son de uso libre siempre que no se utilicen para un fin lucrativo o siempre que no se hagan una serie de modificaciones y siempre que se nombre a los autores. Es decir, tenemos muchos contenidos con los que vamos a poder elaborar materiales más amplios que se encuentran sujetos a unas ciertas restricciones que es importante que conozcamos. ¿Para qué? Para dos cosas. Para respetar el trabajo de los demás y para que respeten también el nuestro si decidimos compartirlos bajo algún tipo de derecho de autor o de permiso de edición, difusión, reproducción, etcétera. Entonces, todo está bien, pero tenemos que conocer las condiciones concretas que afectan a nuestros materiales. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del proceso de enseñanza-aprendizaje que os comenté al principio en este resumen de áreas que forman parte de la competencia digital docente. Lo vuelvo a repetir porque creo que algunas personas os habéis ido incorporando mientras escuchaba. Y aquí vamos a tener también, bueno, pues varios aspectos que tenemos que desarrollar, ¿no? El primero, que sería la parte de la enseñanza, es pues saber cómo aplicar los recursos digitales a la práctica docente, es decir, cómo voy a hacer mis intervenciones metiendo recursos digitales en ellas. ¿Los voy a hacer igual que siempre o vamos a cambiar algo, ¿no? Vamos a hacer algo diferente porque estamos usando tecnología. Aquí siempre yo recuerdo algo que a lo mejor si sois muy jóvenes no vais a recordar, pero cuando empezaron a aparecer las pizarras digitales en los coles, había muchos colegios que tenían a todos los alumnos mirando hacia el frente, enfrente la pizarra de tiza y detrás de la clase la pizarra digital, ¿no? Entonces era como, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a utilizar la pizarra digital igual que la pizarra de tiza, pero simplemente nos damos la vuelta en clase? ¿O vamos a meter algo metodológico que nos ayude a sacarle más partido, ¿no? Mi consejo es que hagáis esta segunda opción, que la tecnología nos ofrece y nos brinda muchas posibilidades que una pizarra de tiza, un lápiz y un papel no nos van a ofrecer. Por esto no quiere decir que sean peores recursos, ni mucho menos, pero no utilicemos una pizarra digital como una pizarra de tiza ni una tablet como un cuaderno. Utilicémoslo sacándoles pues todo el provecho a esta interactividad que nos van a presentar, a esta motivación, a esta incorporación de elementos multimedia que son lo que lo van a hacer diferente de un recurso analógico. Un segundo aspecto estaría relacionado con la orientación y el apoyo en el aprendizaje y es, bueno, pues cómo puedo utilizar las tecnologías para que mis alumnos pues aprendan de forma autónoma, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor puedo enviarles una actividad, un correo electrónico, si estamos en este nivel en el que tengan tres enlaces y luego me tengan que contestar. Entonces establezco un procedimiento
donde estoy anticipando, estoy ofreciendo los vínculos con las actividades dentro y luego establezco una retroalimentación. Pues esto, por ejemplo, sería una manera de orientar el uso de tecnologías para que los alumnos puedan realizar este aprendizaje de forma más autónoma, explicando un proceso y luego ya metiendo actividades dentro de él. Esto puede ser muy práctico para las personas con autismo que se benefician de anticipación y estructura, ¿vale? Entonces vamos a tener pues como un dos en uno si conseguimos hacer estas dinámicas de trabajo sobre las cuales luego modificando los contenidos podemos ir ampliando todo el conocimiento y las habilidades que van desarrollando. Hay otra parte que está muy relacionada con el aprendizaje entre iguales, donde también nos podemos apoyar en tecnología, porque podríamos, por ejemplo, hacer actividades colaborativas en las que dos niños tengan que construir algo juntos utilizando tecnología, o se puede hacer una exposición al grupo o construir algo entre un pequeño grupo de alumnos y alumnas. Mm, Incluso, por ejemplo, esto lo podríamos llevar al ámbito del autismo intentando buscar que esta exposición sea sobre un centro de interés de la persona, donde tenga un área de fortaleza y donde lo podamos mostrar como una persona competente en un área concreta, ¿no? No siempre quien necesita apoyo, sino también quien puede mostrar algo a los demás. Y aquí la tecnología pues también nos va a dar muchas oportunidades que con un poco de imaginación podemos explorar muy fácilmente. Y luego tendríamos también el conocer cómo hacer un aprendizaje autorregulado, es decir, el aprendizaje en que el alumno pues se va autogestionando, se va autoevaluando. Todo esto con tecnologías también lo podemos ir incluyendo, aunque ya pues es otro nivel de complejidad el que tiene, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte de esta competencia digital docente. Hemos hablado ya de la mitad de ellas, vamos con la segunda mitad. Hablando de aprendizaje autorregulado, pues también tiene mucho peso la parte de la evaluación y de la retroalimentación, ¿no? Hay que aprender cómo podemos aplicar las estrategias de evaluación, cómo podemos llevarlas a cabo mediante tecnologías. Y aquí pues hay herramientas, por ejemplo, digitales para hacer rúbricas que os pueden facilitar la tarea, el disponer, por ejemplo, de formularios, de hojas de Excel que nos puedan ayudar a hacer un seguimiento, o incluso pueden estar formuladas, pues son herramientas que nos pueden ayudar a la evaluación. Pero no solamente necesitamos herramientas, también vamos a poder querer medir el aprendizaje de alguna manera, tener analíticas y tener evidencias para hacer una evaluación un poquito más objetiva. Aquí, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlas mediante tecnología. Por ejemplo, los que utilicéis aulas virtuales con un entorno de Moodle o cualquier otro entorno, todas tienen asociadas un gradebook o un libro eh, no me sale en español, estaba acostumbrada a decir gradebook que se me ha ido, un libro de calificaciones en el cual, bueno, pues a medida que los alumnos van avanzando y van completando las propuestas que les hemos sugerido, que les hemos planteado con las aulas virtuales, pues van a ir acumulando estas puntuaciones o estos datos de uso, de progreso, de aciertos, de errores que luego objetivamente podemos mirar sin necesidad de estar registrando de manera manual, que es lo que venimos haciendo tradicionalmente hasta ahora, el desempeño de los niños y de las niñas en distintas actividades. Y por otro lado, pues también tendríamos que tener en cuenta la parte de retroalimentación. Por ejemplo, hay maneras de hacer formularios o de hacer cuestionarios de evaluación en los que cuando el alumno o la alumna responde una pregunta obtiene un feedback, ¿no? Pues muy bien, efectivamente, esta es la respuesta correcta y a lo mejor te puedo dar incluso una explicación adicional que complemente, ¿no? O, uy, la respuesta correcta era otra, ¿no? En este caso, y podemos dar también una respuesta ante una pregunta errónea. Esto, como veis, aparte de que lleva un esfuerzo de configuración, por eso es la competencia digital docente. Ahora veremos que tiene distintos niveles y tendremos que trabajar en distintas líneas para hacerlos, pero luego los resultados pueden ser
muy valiosos y además facilitar mucho toda esta parte del el aprendizaje autónomo y del utilizar la tecnología como un apoyo para que la persona sea más independiente en el día a día. Vamos a continuar. Nos quedan dos. La primera es el empoderamiento del alumnado y aquí tenemos que hablar de accesibilidad y de inclusión, ¿vale? Hay veces que eh, no podemos llegar a todas partes porque tenemos una dificultad o una limitación que nos impide hacerlo. Por ello, cuando utilizamos tecnologías, pues tenemos que garantizar que sean accesibles o que dispongamos de los medios necesarios para que se pueda acceder. Aquí hay cosas que son muy evidentes, por ejemplo, una persona que no puede utilizar un teclado porque tiene una dificultad motriz, podremos utilizar una herramienta de apoyo alternativa. Pero cuando hablamos de autismo, lo que estamos poniendo encima de la mesa son, por lo general, necesidades de accesibilidad cognitiva, que son un poquito más, o están un poquito más ocultas o son un poco menos evidentes y es necesario pues también tener ciertos conocimientos en esta línea para poder, bueno, pues garantizar que se hace un acceso en buenas condiciones, ¿no? Que sean herramientas por lo general sencillas, con pocos estímulos distractores, que ayuden a centrar la atención en lo que estamos haciendo, que no ofrezcan información confusa o que pueda dar lugar a dobles interpretaciones. Todo esto es algo que es importante tener en cuenta si queremos, bueno, pues lograr esta inclusión real del alumnado. Por otro lado, también tenemos que tener una atención a estas diferencias individuales. No podemos utilizar los recursos digitales de la misma manera con todo el mundo, porque cada niño, cada niña tiene una forma de aprender, una forma de relacionarse, unos intereses y unas necesidades. De estos va a hablar Alex después, ¿no? Cómo podemos utilizar la tecnología para hacer estas personalizaciones y dar respuestas a distintas necesidades mediante el uso de recursos digitales. Y luego, bueno, pues volvemos otra vez al tema del compromiso activo del alumno con su propio aprendizaje. Tendríamos que ser capaces de generar este enganche, ¿no? Este gusto por aprender, por utilizar esta parte digital y bueno, y contribuir a que niños y niñas, cada uno en la medida de su edad, ¿vale? No estamos hablando de que niños de 4 años o con unas necesidades de apoyo importante tengan que hacer unos cuestionarios larguísimos, pero sí que cada uno, de acuerdo con su competencia, pues sea capaz de autogestionarse un poquito o incluso de autoevaluarse. Una autoevaluación no tiene por qué ser un cuestionario de 20 preguntas sobre un tema, puede ser un cómo me he sentido cuando he terminado la actividad con unas caritas para pulsar en ellas. O sea, tendríamos diferentes formas de hacerlo para adaptarnos. Y por último, hemos dicho que parte de la competencia digital docente em, también tiene que comprender todo lo que es el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Aquí tendríamos, por un lado, la parte de tratamiento de la información y de los datos, o sea, tendríamos que integrar aquellos aspectos curriculares que nos vienen ya definidos sobre competencia digital dentro de nuestros programas, por ejemplo, pues desarrollando situaciones de aprendizaje que nos ayuden a mejorar la competencia digital de niños y niñas. Digo, por ejemplo, pero sé que no es nada sencillo, ¿eh? Pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Tenemos una parte de comunicación, colaboración y ciudadanía digital. Los niños y las niñas pues tienen que aprender a utilizar adecuadamente una herramienta de comunicación. O sea, uno tiene que saber que no puede llamar por teléfono a las 12 de la noche o a quién le puede enviar un mensaje o qué tipo de contenidos se pueden enviar, por ejemplo, en un chat escolar y diferenciarlos de los que se pueden mandar en un chat personal, ¿no? Vamos creciendo, vamos utilizando estas herramientas y tenemos que enseñarles a hacerlo de manera correcta, igual que las normas de etiqueta, que son las que rigen este tipo de relaciones a través de la tecnología. Los alumnos, las alumnas también pueden ser creadores de contenidos digitales. De hecho, esto es algo bastante motivador para muchos de ellos. Van a utilizarlo con fines académicos, por ejemplo, una presentación de PowerPoint
o cualquier otro tipo de recurso que les permita hacer una exposición de un trabajo o mostrar un tema, pero también puede ser algo que estimule mucho a futuro, con un posible futuro laboral, ¿vale? Pensad, muchas personas con autismo tienen futuros laborales relacionados con temas de programación, informática. A muchas personas les gusta crear contenido digital. No tenéis más que ver a vuestro alrededor la cantidad de niños y niñas que quieren ser TikTokers. Bueno, pues a lo mejor podemos darle una vuelta educativa, ¿no? Y buscar que esta creación de contenidos tenga un sentido y genere un aprendizaje real, pero es algo que también tenemos que enseñar bien. Hoy, mientras venía a casa, venía en el autobús y, bueno, sabéis, yo vivo en Madrid y en los autobuses pues nos van poniendo cosas para que nos entretengamos porque las distancias son largas. Y entonces venía una noticia que hablaban de que Custodio, que es una plataforma de control parental que se utiliza mucho, había estado haciendo el cálculo de las horas que pasaban los menores de edad, bueno, los niños y niñas que utilizan este tipo de aplicaciones, no me ha dado tiempo a pillar el rango de edades, dentro de TikTok. Y la media que le salía era una cantidad de horas exorbitada y la cifra con la que sí me he quedado es que eran 24 días completos al año. Al año, 24 días con sus 24 horas. O sea que es una cantidad muy importante como para no plantearnos mejorar sus competencias digitales y buscar que estas ganas de consumir y crear contenido digital tenga esta vuelta de tuerca productiva y educativa que pueda ser realmente enriquecedora para todos ellos. Y a todo esto no podemos olvidar añadirle el uso responsable y el bienestar digital. ¿Vale? Es muy importante, cada vez nos encontramos con más niños y más niñas, especialmente muchos niños con autismo, que debido a sus intereses férreos sobre algunos temas, debido a temas de inflexibilidad, debido a dificultades con teoría de la mente, debido a muchos factores, entran en unos bucles de abuso de tecnologías que termina derivando en ocasiones en problemas importantes que están preocupando mucho, tanto a familias como a profesionales, y que cada vez, bueno, pues personas como Alex y como yo, que trabajamos habitualmente aparte de nuestros respectivos trabajos, pues con entidades y con familias, nos llegan cada vez más preguntas y más inquietudes respecto a este tema, por lo que es algo que es importante también abordar bien desde los colegios. Y por último, hay que ayudar a que sean capaces de tener una buena resolución de problemas digitales, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo sin batería? ¿Qué pasa si me conecto y no hay nadie en una videollamada? ¿Qué sucede si cuando voy a enviar un correo electrónico me he salido de la sesión y no me sé la contraseña? Todo esto son cosas que diréis, bueno, esto también me vendría bien a mí. Sí, en efecto, todos tenemos que aprender a resolver problemas de este tipo porque ya no son solo problemas que no pase nada si no les metemos manos, sino que son problemas que forman parte de nuestro día a día y que nos pueden dejar literalmente fuera de todo si no somos capaces de resolverlo. Así que estas son formas de mejorar esta competencia digital. Me estoy enrollando un poquito más de la cuenta, pero todavía me quedan algunas diapositivas, así que como Alex me dice que siga, voy a continuar porque sí que como docentes estoy segura de que os interesa conocer un poco cómo es este marco oficial y qué cosas están pasando o van a pasar. Así que os las voy a explicar brevemente. En primer lugar, en esta diapositiva lo que os he puesto son las leyes y los marcos de referencia que regulan la competencia digital docente. Como veis, es todo muy recientito. No es de ayer, pero prácticamente es de antes de ayer. Es muy reciente y por eso todavía tenemos muchas dudas y se están generando todos los procedimientos para implementarlo. El marco de referencia es de enero de 2022, o sea que estamos hablando hace 2 años, y las disposiciones que lo regulan son el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación del 4 de mayo del 22 y este es sobre la actualización del marco de referencia, este que veis aquí, y luego tenemos otro que probablemente os interese más, no, no más, pero sí porque os va a afectar más directamente, que es la parte de certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, que son estos procesos en los que desde el curso pasado pues están inmersos todos los coles en España.
Hay aquí un dibujito más, que no solo es un dibujito, sino que es un enlace, que es esta herramienta que se llama Selfie for Teachers, que muchos de vosotros habéis utilizado ya seguramente, que es un sistema de la Unión Europea, porque estamos hablando de un marco de referencia europeo, no es algo que hayamos creado en España así de la nada, le hemos dado forma, por supuesto, para adaptarlo, pero no lo hemos creado de la nada. Y esto es una herramienta de autoevaluación para profesores que quieren conocer qué tipo de o qué nivel de competencia digital docente tienen. También hay una versión de Selfie para centros educativos. Este marco de competencia digital docente básicamente define que a partir de su creación vamos a empezar a tener que acreditarnos en competencia como nos acreditamos en idiomas, ¿vale? Que seguramente os suene más. Entonces, tenemos dos niveles más básicos, que son el A1 y el A2. Son los niveles que se suponen o se presuponen o se esperan de aquellas personas que están accediendo a la profesión, es decir, cuando iniciamos, salimos de la facultad, hacemos nuestros primeros pinitos laborales, pues tendríamos que estar en estos niveles de competencia. Los del nivel B, el B1 y el B2, ya implican haber tenido cierta experiencia en el aula. Ahora veréis por qué. O sea, no solamente son conocimientos teóricos o que a mí se me dé bien la tecnología, estamos hablando no de competencia digital, sino digital docente, es decir, aplicada al día a día en el aula, y para ello necesito haber pasado por un aula y tener experiencia, que es la que vamos a tener aquí. Y luego tendríamos los niveles superiores, el C1 y el C2, que son los que ya implican liderazgo e innovación, ¿no? O sea, profesores que no solamente pueden acreditar esas destrezas en el aula, sino que también han impulsado o desarrollado proyectos que pueden ser muy útiles para toda la comunidad educativa. Estos niveles, perdonad que voy a volver un momentito atrás, que hay algo que no he contado. O sea, esta escalera de niveles vamos a ascender por ella con tres tipos de conocimiento. ¿Vale? El primero sería el conocimiento tecnológico. Tengo que conocer las herramientas, su funcionamiento y su gestión, porque si no me voy a quedar en un nivel bajo. Pero también necesito conocer el contenido y también necesito tener conocimientos pedagógicos, porque al final voy a intentar empoderar a un alumno, voy a intentar generar en él una mejora de la competencia digital, voy a necesitar conocimiento pedagógico, en este caso además específico de personas con autismo, para poder, combinando todos estos conocimientos, ir adquiriendo mayores niveles de competencia digital. Bueno, esto es un poquito lo que os he comentado, ¿vale? La etapa primera sería más individual, la segunda etapa, el B, ya tendríamos un poco pues toda la parte de aula. El nivel C1 se referiría más a la parte de centro y el nivel C2 ya sería pues a la parte profesional, que como veis se corresponde, por ejemplo, pues con temas de investigación dentro del ámbito tecnológico. Vamos a continuar un poquito más para ver esto de la acreditación, porque sí, el marco está muy bien, pero yo cómo consigo que me certifiquen el nivel curricular, perdón, el nivel de competencia digital que yo tengo. Bueno, pues esto es algo que el Ministerio de Educación ha establecido unos parámetros, y después cada comunidad autónoma es la responsable de establecer los medios para que sus docentes puedan obtener estas acreditaciones. Pero los parámetros que se han establecido a nivel global y que van a afectar con independencia de que luego las comunidades autónomas hagan sus ajustes son los que tenéis aquí. Para un A1 tendríamos que necesitar una formación específica de un mínimo de 40 horas, de 50 en el caso del A2, y superar una prueba específica de acreditación en cada uno de los casos. También será necesario disponer de un título oficial que habilite para la profesión docente, ¿vale? O sea, puede ser bueno, cualquiera de los que están recogidos dentro de la normativa que os he comentado antes. En el segundo caso, las acreditaciones de nivel intermedio o relacionadas con esta letra B, ¿vale? El nivel de formación tiene que ser mayor, estamos hablando de 60 horas en el B1 y de 70 horas en el B2,
también la superación de una prueba específica y además una evaluación con una observación de desempeño, ¿vale? Estos son cosas que aquí están puestas de manera un poco más generales o ambiguas y que luego las comunidades, como os he comentado, tienen que ir concretando, de manera que cada comunidad pues tendrá su propia escala de observación del desempeño y en función de dónde viváis o de dónde desempeñéis vuestro trabajo, tendréis que optar por unas u otras. Estos lo van a ir proporcionando todo desde las consejerías, pero un poco porque tengamos una idea si queremos ir avanzando de lo que nos puede esperar, ¿vale? Y por último, ya tendríamos los niveles superiores, las acreditaciones de nivel C, donde además de estas evaluaciones, tenemos que acreditar evidencias de diferentes cosas, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues cosas como, por ejemplo, si hemos sido coordinadores TIC de centros, si hemos obtenido premios o hemos hecho publicaciones, si hemos coordinado proyectos o participado en ellos. Fijaros que para el C2 ya no se habla de participación en proyectos, sino de autoría de estos proyectos, ¿no? Porque hablábamos de que esto ya implica profesión, entonces ya no se trata de he participado en un proyecto de centro de tecnología, sino que he sido autor porque más allá del centro está mi profesión y como tal, bueno, pues soy líder y soy inspirador en estos temas de innovación. Y esto es un poco, bueno, pues todo este camino que hay que ir haciendo si queremos ir ganando en competencia digital docente. Y aquí pues va a pasar como con el idioma. No todos tendremos un C2, pero sí nos tendríamos que manejar todos, yo diría que por lo menos en una escala del B, porque al final la tecnología ha llegado para quedarse. Sabéis que hemos pasado el año de la inteligencia artificial, viene mucho, vienen muchas cosas. La escuela siempre va recogiendo todo lo que llega, van llegando herramientas, van llegando metodologías, van llegando propuestas, retos, desafíos, también riesgos, necesidad de conocimientos nuevos y mucho trabajo por delante. Entonces, yo os animo mucho a ir avanzando por esta escalera de la competencia digital porque creo que os va a resultar muy necesaria. Y hasta aquí mi intervención. Antes de pasar a mi colega Alex, simplemente, bueno, pues no sé si tengo alguna pregunta Hay que os una pueda pregunta, Lupe, contestar. sí. ¿Sí? Entonces, mira, nos pregunta Nuria, dice, tengo una duda si estas acreditaciones entiendo que son para docentes de educación formal, Sí. ¿no? No sé a qué te referías, Nuria, ¿eh? No sé si te... Entiendo que por educación formal te refieres o bien a funcionarios que trabajen en colegios, pero, o también maestros que trabajen en, bueno, hablo de colegios porque yo siempre he trabajado en colegios, pero aquí estaríamos hablando de colegios, de institutos, o sea, de centros educativos. Yo creo que estas acreditaciones, si mal no recuerdo, o sea, el acceso a ellas se está haciendo de forma escalada, de manera que primero lo están haciendo las personas que están ejerciendo la docencia, pero creo que esto será un poco más amplio, o sea, también estudiantes o personas que sin estar ejerciendo docencia cumplen con los requisitos académicos o de experiencia para poder acceder a ello. Vale, sí, sí, eso es lo que estaba preguntando. Fenomenal. Gracias, Lupe, porque siempre escucharte de forma tan clara, tan estructurada, ¿no? Son cosas que a lo mejor no hay partes sobre todo que ya vamos escuchando, pero tenerlo todo tan claro, tan estructurado, creo que es súper importante y no dejarnos nada. Espera, que Nuria dice, si yo trabajo en fundaciones, es un tipo de educación no formal, ¿no? Supongo que quieres saber, Nuria, si podrías acceder a... Claro, eso, a ver, en principio estoy buscando el chat y no lo... Ah, vale, vale, lo encontré. Tenía un cartelito justo delante. Sí, en fundaciones en educación no formal. Yo creo que como este proceso lo están liderando las consejerías de educación, el primer segmento al que se va a llegar es el de la educación, en este caso formal, como lo has definido tú. Y yo me imagino que no te lo puedo decir con seguridad, ojalá, pero yo creo que después de que se haya acreditado a todo el personal de educación reglada, ¿no? Digámoslo así, se habilitarán procesos para personas que pudiendo acreditar esta experiencia docente o esta preparación docente previa,
puedan hacerlo, pero como lo están gestionando las propias consejerías, supongo que irán, que dependerá un poco de dónde vivas y de cómo lo tengan organizado, pero bueno, hacer una consulta, pues probablemente sea sencillo y te atiendan encantados. Bueno, pero como siempre va muy bien tener toda esta información bien actualizada, Eso es. que es genial. Y gracias por la pregunta, porque creo que más de una persona se puede sentir identificada. Así que bueno, ahora sí, si os parece, pues también voy a compartir la pantalla. Ya me confirmas, Lupe, que se ve. Se ve perfecta. Me quito el micro para no molestar y estoy pendiente. Muy bien. Pues aquí los que habéis estado en el curso ya sabéis que hemos hablado un poquito de cómo favorecer, ¿no? Y fomentar la participación activa en el aula virtual, con actividades interactivas y colaborativas, con sistemas de refuerzo. Hemos visto el contexto del aprendizaje, que es muy importante, ¿no? También cuando se hace a nivel virtual, el contexto virtual que sea accesible, pero también el contexto físico donde se realiza el aprendizaje virtual, ¿no? El espacio, equipamiento, ayudas y apoyos que pueden necesitar. Muy importante la colaboración de la familia. Todo esto lo tenéis en el curso. Y hemos hablado de las metodologías innovadoras, sobre todo de estos dos, ¿no? De cómo gamificar los contenidos y el modelado con vídeo, que es una herramienta muy utilizada y ampliamente estudiada en el autismo por su eficacia, ¿no? Demostrada que tiene el modelado con vídeo. Entonces, bueno, estuvimos pensando qué más podíamos aportar y otras metodologías innovadoras, además de estas que ya hemos comentado. Y hoy os voy a hablar un poquito de los paisajes de aprendizaje, que a lo mejor habéis escuchado hablar, pero bueno, vamos a profundizar un poco y me gustaría llegar con un poquito de tiempo para poderlo practicar entre todos, ¿vale? Pero para los que no lo conozcáis, es una herramienta pedagógica que está diseñada para crear escenarios educativos personalizados. Aquí veis un ejemplo, de esta imagen del espacio que nos plantea un recorrido con diferentes opciones, con diferentes puntos en los que nos tendremos que ir parando, ¿vale? Para hacer una actividad, plantear un reto, ya lo iremos viendo. Pero me gustaría pues explicaros el cómo se va haciendo y sobre todo pues los aspectos importantes, ¿no? Para que sea adecuado para personas con autismo y saquemos el máximo provecho. Una de las cosas que me gusta mucho es que es una metodología que permite la personalización. Veréis que lo podemos individualizar para los diferentes alumnos, la variabilidad de alumnado que tengamos en el aula se puede personalizar mucho porque podemos ir adaptando diferentes actividades según el perfil de cada niño. Esto cuando hablamos de autismo es súper importante. Son actividades que pues, requieren toda una preparación previa, pero luego sí que pueden llevarse a cabo de forma bastante autónoma, con lo que favorecemos que el alumnado pueda ir interactuando con esa independencia, esa autonomía. Podemos hacer que sea una actividad cooperativa y que hayan partes de esas actividades que fomenten, la interacción, la cooperación, el trabajo en equipo, tan importante, para algunos de los chicos con autismo. Utilizar las nuevas tecnologías, nos vamos a servir de muchas herramientas para poder hacerlo y vamos a hacer que sea divertido con todos esos principios que hemos ido comentando en el curso de la gamificación. Además, pone especial hincapié en todo el proceso de metacognición, ¿no? De aprender sobre el propio proceso de aprendizaje y ser conscientes de todos esos procesos. Y tiene el visual thinking, ¿no? Ese componente visual tan importante, porque ya sabéis que muchas personas con autismo, pues el canal visual es algo que favorece muchísimo el aprendizaje. Y por último, pues va a estimular y favorecer mucho la creatividad, tanto del alumnado como de vosotros, porque vais a tener que ser muy creativos al pensar tareas, al pensar historias narrativas o pensar todo este paisaje, ¿vale? Pero ya veréis que puede ser una herramienta muy chula. Aquí vemos un ejemplo de una cosa lo más sencillo posible. Iremos viendo algunos cada vez, ¿no? Con diferentes complejidades. Pero es como, bueno, vamos a hablar de Gaudí, ¿no? Del- Entonces, este autor, ¿no? Pues rápidamente visualmente ya vemos un poquito
de qué va a tratar la actividad, ¿no? Algunos monumentos famosos. No hay en este sentido un orden concreto por el que tengamos que empezar, pero sí que hay unos puntos donde cada uno nos va a llevar a diferentes actividades, acciones, ¿vale? Pero es fácilmente, de forma muy intuitiva, vemos ya en qué consiste este planteamiento. Y eso es una de las ventajas que yo creo que si lo hacemos bien, lo explicamos bien, a nivel visual queda todo resumido en esta imagen, en este paisaje, ¿vale? Y es muy intuitivo el cómo realizarlo. Pero, ¿qué teoría hay detrás de esto, no? Pues, por un lado, conocéis las inteligencias múltiples y cuando hablamos de paisajes de aprendizaje, trata de tener en cuenta pues, los diferentes tipos de inteligencia que pueden tener los niños o niñas, ¿vale? Desde la cinética corporal para aquellos niños más movidos, bueno, todas estas que ya las sabéis y no me voy a enrollar mucho. Y por otro lado, parte de la taxonomía de Bloom, que es este marco para organizar y jerarquizar las actividades didácticas, en función de toda la estrategia cognitiva que vamos a emplear. Desde lo más básico, que es conocer, ¿no? Comprender, aplicar, analizar, evaluar, hasta la posibilidad de crear algo, ¿no? Que muchas veces es lo más difícil. Aquí os he puesto también, ya sabéis que como esto va a quedar grabado, que lo podáis consultar después, una chuleta que nos puede ayudar a pensar qué quiere decir, ¿no? Pues dentro de la taxonomía de Bloom, la habilidad de analizar, pues tiene que ver con todo lo que implique examinar, centrarse en una cosa, razonar, inferir, comparar, bueno, son todo actividades que podemos utilizar o preguntas incluso que pueden favorecer estos procesos cognitivos, ¿eh? Pues, ¿cuáles son las partes o rasgos de aquello que estemos trabajando? Relaciona con, ¿vale? Todas estas preguntas implican un análisis. Lo veréis todo más claro cuando veamos de ejemplos, ¿eh? Entonces, si partimos de las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom, ¿vale? Vamos a hacer lo que llaman una matriz del paisaje de aprendizaje. Es la base, es el, a partir de ahí vamos a construir este paisaje, ¿vale? Pero es lo más difícil al principio pensarlo, pero que una vez lo tengamos veréis que todo luego fluye, es muy sencillo y va a dar muchísimas posibilidades. Aquí veis este ejemplo de una matriz de aprendizaje, ¿vale? Como veis, colocamos en el eje horizontal las inteligencias múltiples y en el eje vertical la taxonomía de Bloom. Y no se trata de rellenar todos los huecos, ¿vale? Pero sí ir pensando actividades que al menos haya una variedad, ¿vale? Que para un niño a lo mejor que tiene mucho interés por la música, pues poder proponer alguna actividad relacionada con esa inteligencia musical. Y a la vez no quedarnos con propuestas de actividades que impliquen solo la memoria, ¿no? Y recordar, 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 recordar. Porque algunos pueden ser muy buenos, pero si queremos que haya un aprendizaje significativo, quizá vamos a tener que utilizar otros procesos cognitivos, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, no se trata de hacerlos todas, pero sí pensar actividades que impliquen diferentes habilidades y diferentes inteligencias. Y esto es la base para luego construir el paisaje, ¿vale? Entonces, elementos. Pues vamos a pensar un título para la actividad que vamos a hacer, ¿no? Pues puede ser desde una dieta equilibrada o algo de matemáticas, algo de historia, involucrar diferentes asignaturas. O sea, aquí puede ser un tema en concreto de los planetas, ¿no? Cualquier cosa. Vamos a pensar la inteligencia, la categoría de Bloom, qué objetivos de aprendizaje queremos trabajar, ¿no? Y vamos a plantear una serie de retos, ¿vale? También al final va a haber un resultado, un producto final, que si a lo mejor va a formar parte de la evaluación o no, pero a lo mejor el resultado puede ser la construcción de una maqueta o la elaboración de un libro de chistes, ¿no? Me da igual. Vamos a tener que pensar los materiales, la documentación que necesitamos, un tiempo, ¿no? Porque esto puede plantearse una más sencillita para hacer una clase, o podemos tener un proyecto, de paisaje que vayamos realizando a lo largo del trimestre o del año incluso, ¿no? Si es un proyecto muy grande, y irle dedicando pequeños espacios de tiempo.
Sí que es muy importante, como principio, el poder concretar cuáles van a ser los criterios de evaluación con una rúbrica o un instrumento por anticipado, de forma que sepan pues qué tienen que hacer para conseguir tantos puntos o para aprobar o para pasar o para conseguir ese resultado esperado, ¿no? Entonces sí que se pone especial relevancia a que quede todo bien especificado, porque luego queremos que sean autónomos y que puedan también tomar decisiones. Es decir, oye, pues si tengo que llegar a los 30 puntos, pues puedo elegir esta actividad que me da 5 puntos, puedo... Y digo puntos como podría ser otra cosa, ¿no? Pero tiene que quedar claro. O tengo que realizar al menos 8 actividades de las 15 propuestas. Entonces ya te podrá dar por exitosa esa actividad, ese paisaje, ¿no? Y bueno, luego ya estableceremos relaciones entre las diferentes actividades de la matriz, ¿eh? Ya os lo iré explicando. Este sería el proceso, ¿eh? Y lo vamos a desgranar un poquito, pero primero la matriz. Luego pensaremos los itinerarios, le daremos el punto divertido y gamificado, y luego ya con las herramientas TIC lo podemos preparar. ¿Cómo diseñamos esa matriz? ¿Eh? Pues, ¿qué quiero que el alumnado aprenda? ¿No? Son estas preguntas que os tenéis que hacer. Tanto aspectos curriculares, ¿no? Contenidos que a lo mejor de la parte de ciencias, de historia, de inglés, os interesa que aprendan una serie de conceptos, ¿vale? Pero también las competencias metacurriculares, ¿no? Todas esas habilidades que sabemos que, especialmente en alumnado con autismo, pueden tener especial relevancia. Y más cuando estábamos haciendo, ¿no? Teletrabajo, que a veces pues, os he puesto ejemplos relacionados, por ejemplo, con la autonomía, pero puede ser el aprender a pedir ayuda, el gestionar una queja, el poder trabajar habilidades sociales en general, ¿no? Entonces, bueno, muchas competencias que van más allá a veces de los contenidos que podemos, la oratoria, la capacidad de comunicación, ¿no? De hacer una exposición, muchas cosas. Y luego, pues, cómo pueden aprenderlo este grupo de alumnos que tengo, ¿no? Que van a tener diferentes perfiles de aprendizaje y diferente complejidad cognitiva, ¿no? Necesidades diferentes, con lo cual vamos a tener que tener en cuenta esos aspectos para irlo personalizando y que al menos poder ofrecer algún itinerario, algunas actividades para todas las personas que vayan a realizar la actividad. Me parece como, bueno, al principio es verdad que hay que dedicar un cierto trabajo, se puede hacer, ¿no? Muchas veces entre diferentes profesionales, diferentes docentes, ¿no? Yo creo que es una actividad muy interesante para hacerla de forma compartida con otras personas. Pero luego, una vez hecho, la verdad es que el desarrollo de la actividad, pues si se ha pensado bien, se ha dedicado ese tiempo, es muy, muy, muy chulo, tiene un impacto muy positivo y se pueden trabajar muchísimas cosas, ¿no? Y todo fluye de forma muy sencilla. Pero bueno, hemos hecho la matriz que luego vamos a practicar, ¿eh? Y luego tendremos que pensar los itinerarios. ¿Qué significan los itinerarios? Pues un poquito las opciones, las rutas, los caminos que vamos a utilizar para llegar a la meta. Tendremos que decidir si solo vamos a poner un camino posible, hay que pasar por todas las actividades, podría ser, pero muchas veces se anima a establecer diferentes actividades y algunas pueden ser obligatorias, otras pueden ser optativas, ¿no? Pues la puedo hacer o no para conseguir extra puntos. O voluntarias quiere decir que, oye, igual me da la opción de ir por el camino A o por el camino B, ¿eh? Y voy a llegar al mismo sitio, pero a través de unas actividades o a través de otras. Voluntariamente puedo decidir. Y vamos a pensar también cómo lo vamos a evaluar, es lo que os decía. Una vez tenemos esto hecho, vamos a pensar, que esto es una parte también muy divertida, pues le vamos a dar una narrativa, ¿no? Pues sois unos viajeros por el espacio que estáis atrapados en un planeta desconocido y tenéis que conseguir llegar a la Tierra de vuelta. O puede ser, pues esto, os habéis sido teletransportados a la prehistoria y tenéis que encontrar la manera de volver o descubrir todo, bueno, vivir durante un tiempo, ¿no? Rodeados de cavernícolas y trabajar bueno, todos los conceptos relacionados con eso, ¿vale? Si hace falta podemos hacer insignias, certificados, avatares, podemos crear, ¿no? Cosas tanto físicas o virtuales, ¿no? Que puedan ayudarnos a crear esa historia, ¿no? Ese imaginario, esa narrativa que muchas veces, ¿no? Adaptada a la edad, muy importante,
pero que te permite pues hacerlo más inmersivo, meterte más en la historia, entonces aumentamos mucho la motivación, las ganas de participar, de superar esos retos, que sean desafíos importantes, ¿no? Porque ahí a veces hay que calibrar, ¿no? Si es muy fácil, pues no tiene gracia, y si es muy difícil, me puedo frustrar. Entonces, encontrar el punto, ¿eh? Vosotros cuando conocéis bien al alumnado, pues sabemos, venga, algo que pueda estar en esa zona de desarrollo próximo, ¿no? De aprendizaje. Y por último, pues vamos a preparar ese entorno virtual a través de imágenes y herramientas TIC que nos pueden utilizar, nos pueden servir, ¿eh? Algunas las veremos en el curso, de aula virtual, pero aquí os pongo algunos ejemplos. Se puede hacer desde con un PowerPoint, se podría hacer, ¿vale? Pero otras como Geniali, como ThinkLink, Puzzle, podemos utilizar varias. Una que funciona muy bien y para empezar, los que os queráis animar a utilizar esto de los paisajes de aprendizaje es la de ThinkLink, porque es de verdad súper sencilla de utilizar y a partir de una imagen permite crear estos puntos de interactividad y en ese punto de interactividad puedes poner un link que te lleve a una página, podemos insertar un vídeo, podemos poner una presentación, incluso van añadiendo cosas como la realidad virtual, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas. Y de forma súper sencilla, en un momento de forma muy intuitiva, aprenderéis a utilizarla. Os animo muchísimo a que hagáis pruebas y, y es como los primeros pinitos en cuanto a cómo hacer de una imagen un contenido interactivo. ¿Eh? Podemos poner una canción o un audio, ¿no? Que el audio te lleva a una pista, porque si escuchas bien ese audio, pues te llevará a poder hacer esa actividad, pero a lo mejor puede estar, depende de la complejidad que queráis darle, ¿no? Aquí sí que es lo que os decía, ¿no? Creatividad al poder, porque puede ser un audio muy sencillito cuando son niños pequeños o con mayores necesidades de apoyo, con una instrucción verbal, si queremos trabajar, ¿no? Que puedan seguir instrucciones verbales sencillas hasta para adolescentes, pues yo les he puesto audios con código Morse que tuvieron que descifrar porque eso les llevaba a otra parte, ¿no? Entonces lo podemos hacer aquí, cada uno según vuestra creatividad os permita, ¿no? Entonces, aquí veis un ejemplo de lo más sencillito también, ¿eh? Aquí es lo que os decía, aquí solo hay una ruta porque este estaba pensado para una sola persona y fue adaptado totalmente a sus intereses, ¿no? Que eran el metro, los trenes, seguro que os suena si trabajáis en el mundo del autismo, porque, bueno, pues aquí en Barcelona tenemos las líneas del metro y bueno, entonces queda muy claro que algunas paradas pues daban un punto, otras paradas daban 2 puntos, pero o sea, quedamos muy claros los puntos y el reto era conseguir 10 puntos de autonomía. Entonces todo queda bastante explicado y sí que él podía decidir dónde parar. O sea, hay un punto de fomento de la autodeterminación, ¿no? También de no es todo ya encasillado, encajado todo, sino que podíamos ir decidiendo. Entonces, esto por a lo mejor era un niño pequeño, ¿no? Que aquí si clicamos, pues nos va a llevar a una actividad. A ver si se me ha quedado así un poco pensando. Vale, vale, aquí lo veis. Una actividad que podemos adaptar con pictogramas, que podemos hacer, porque la primera actividad era lavarse los dientes. Al final eran cosas de la rutina del día a día, porque con este niño queríamos trabajar la autonomía. Cuando ya habían perdido la rutina de ir al colegio, de todo, pues, oye, pues ya ni me lavo los dientes, ni me he visto, ni nada. Pues era importante seguir unos pasos y que lo hiciera de forma autónoma, ¿no? Entonces, la primera actividad te llevaba simplemente a este apoyo visual, pero ya era, bueno, pues ya consigo un punto, venga, va, ¿no? Entonces era motivador. Luego, pues si me paro en la siguiente actividad, pues a lo mejor me llevaba una canción, ¿eh? Eh, cual, esto, pero era sobre el tema de vestirse, ¿vale? Es simplemente un link, ¿vale? Que me va a llevar a nivel de esto como un link de YouTube, un link a cualquier cosa que hayamos preparado, ¿vale?
era el tema de vestirse. Entonces podíamos ir trabajando conjuntamente con la familia que nos decía, ¿no? Pues qué tareas le estaban costando más, qué canciones le podían motivar. Todo esto, pues adaptamos este mini paisaje de aprendizaje. Aquí veis otro ejemplo de una matriz de aprendizaje, que es muy similar a la que os he mostrado antes, pero aquí veis un ejemplo que también os decía para trabajar temas de autonomía. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a, vale, la habilidad lingüística, ¿vale? Pero con la taxonomía de Bloom, con el proceso cognitivo que implique recordar, ¿vale? Pues porque un niño a lo mejor con déficit de atención le puede ser muy difícil. Entonces vamos a enumerar todos los pasos para lavarse las manos. O podríamos hacer un juego donde yo digo un paso, ¿no? Pues primero abro el grifo y luego que él repita, abro el grifo y me mojo las manos. Abro el grifo, mojo las manos y me pongo jabón. ¿Vale? Vamos recordando todos los pasos y el que se despiste, a lo mejor pues pierde, tiene que volver a empezar o lo que sea. Pero si os fijáis, ¿vale? No están todos rellenados, pero sí que aquí, de una forma muy visual y muy clara, se diferencian entre actividades obligatorias y actividades opcionales. Entonces, podemos utilizar, por supuesto, algunos ejemplos, pero ¿qué sería de lingüística, pero de comprender? Pues sería ya clasificar actividades diarias versus semanales, ¿no? Pues le podemos poner una actividad depende de cada niño o niña, necesitará más apoyos visuales, menos por escrito, puede ser, pero vamos a aprender a clasificar. Oye, ¿qué cosas tenemos que hacer cada día y qué cosas tenemos que hacer una vez a la semana? Pues esto ya es una actividad en sí que puede ser difícil para algunos, fácil para otros, no depende. Y, y simplemente clasificación, ¿vale? Pero pues lo mismo con las matemáticas. Podemos recordar precios y cuánto cuesta, pero podemos seguir una receta. Estamos trabajando autonomía, que es el objetivo, pero estamos habilidades lógico-matemáticas, porque habrá que pesar las cantidades, habrá que medirlo, ¿no? Todo bien. Y ya estamos haciendo aplicación ¿no? Es una tarea cognitiva que estamos haciendo una receta. Pero podemos añadir cosas a nivel musical, a nivel interpersonal, ¿no? De todo que al final veis el ejemplo de actividades que favorecen la autonomía. Y claro, imágenes podemos utilizar pues las que les interesen más, ¿eh? Minecraft es un clásico, pero aquí veis una bastante más compleja para unos fans de Pokémon, pero todo hay que adaptarlo a las necesidades de cada uno, ¿no? Aquí podemos utilizar el propio mapa de una ciudad del mundo de Pokémon y cada uno, pues a lo mejor pueden ser las ciudades dan más puntos, los pueblos dan menos puntos, pero a lo mejor no hay una única ruta preestablecida, ¿no? O si es Pokémon, otro ejemplo, pero con, ¿no? Un nivel de dificultad más sencillo. Aquí podemos poner simplemente los números, a lo mejor no hay una única manera de hacerlo, o podemos decir que sí, que hay que ir pasando por cada punto primero. Esto es algo que tendremos que definir bien, pero luego utilizaremos esa imagen para crear la interactividad. Y aquí os pongo un ejemplo también para que veáis cómo queda el resultado final, ¿vale? Partiendo del Geniali, que es una herramienta que seguro que conocéis. Aquí lo podéis ver, os he dejado el link, ¿vale? Porque podéis acceder a esta rúbrica y vosotros también pues hacer la vuestra propia, modificarla, cambiarla, imprimirla, ¿vale? Todo lo que queráis. Y el resultado de esta rúbrica, pues la podéis ver en este juego que le han llamado Serendipia, ¿no? Serendipity. Pues, uy, se me ha deslinkado. Vaya, a ver qué os lo quería enseñar. Es lo que os decía Lupe, de cuando las cosas no funcionan a la primera, pues hay que tener las habilidades de a ver cómo lo... De resolución de problemas, Alex, demuéstranos tu competencia digital. Exacto, ahí estoy en ello, ¿eh? Vale, entonces, ya está casi, venga. Ya estamos accediendo a Geniali y lo he conseguido. Genial, muy bien. Vale, entonces aquí veis un poquito
el cómo, utilizando el Geniali, que es una herramienta TIC, basándonos en esa matriz de aprendizaje, hemos creado pues, el mundo de Serendipity, ¿no? El viaje del endurance. Entonces, aquí, cuando entramos, es todo interactivo, es muy chulo, te van dando opciones, ¿vale? Entonces aquí hay una introducción, si la queremos ver, o vamos a continuar para que veáis un poco la imagen del paisaje. Hay siempre una explicación, ¿no? Bien como a modo tutorial que te explica todas las partes, incluso un vídeo, ¿eh? Con un apoyo visual interesante, si lo queréis ver, ¿vale? Esto está disponible de forma gratuita en Geniali, lo podéis acceder. Y aquí veis, esta sería la imagen del paisaje de aprendizaje, ¿eh? Es una imagen creada con Geniali, pues es súper chula, ¿no? Es muy interactiva y ya te da, aquí nos da un mensaje, pero cada planeta va a ser una misión, ¿vale? Pulsa sobre los cuerpos celestes para ver las misiones disponibles. Y además te dice que hay misiones ocultas por el universo, ¿no? Como incrementando ahí la motivación. Y cuando termines la misión irás sumando puntos. Claro, todo esto, al hacerlo digital, nos permite automatizar todos estos procesos, por ejemplo, de sumatorio de puntos, ¿vale? Entonces, bueno, tú puedes elegir y en cada planeta pues te lleva a un mundo, te plantea una actividad, pues aquí pues podemos utilizar el Classroom, podemos utilizar, bueno, diferentes recursos, ¿vale? Se entiende un poquito el mecanismo, ¿no? Así comentaros que también hay otras maneras, ¿eh? De hacerlo. Se pueden hacer, también hemos hablado en el curso de todo el tema de los escape rooms, ¿no? Y os pongo pues ejemplos aquí también por compartir, desde una cosa que se puede hacer en la propia aula, ¿eh? Hacer como un bingo en ese sentido de pues para abrir ese hechizo, el cofre, incluso esto puede estar incluido dentro de un paisaje de aprendizaje, ya para hacerlo todavía más complicado, ¿no? Puede ser una actividad, ¿no? Que planteemos como parecida a ese escape room, pero oye, pues el paisaje de aprendizaje nos ha liado a esta actividad y para hacer ese hechizo, para abrir ese cofre, ¿no? Dentro de la narrativa que tengáis, necesitamos encontrar a alguien que tenga perro, alguien que no le guste el chocolate, alguien que sepa tocar el piano. Pues imaginaros cómo puede favorecer esto, ¿no? La interacción, el aprender a hacer preguntas, o, por ejemplo, utilizar físicamente los espacios del colegio, ¿eh? Si ahora ya que no estamos eh, confinados, pues se podían hacer hasta, ¿no? Hoy en día con los QRs, con geolocalización, hay muchísimos recursos para poder hacer como una gincama, que el paisaje de aprendizaje pueda ser la base, pero que luego para ir desbloqueando cosas tengas que ir a diferentes partes, ¿no? del colegio para buscar los QRs o para acceder a las próximas pistas. ¿Vale? Hay muchos ejemplos de actividades y de herramientas que os podemos comentar y podemos aportar. Pues, Lupe os animaba también a participar en el curso, ¿no? Tanto en el de aula virtual que veremos algunos, como el de las aplicaciones, porque también van saliendo nuevas y esta es una que os la quería compartir porque me ha parecido muy chula también. Se llama Gartic Phone, y es una actividad cooperativa similar al juego del teléfono estropeado, ¿no? Y el otro día lo utilizamos en una actividad y fue muy chula porque se puede hacer con videollamada. Entonces primero te pide que escribas tú una frase divertida. Entonces la frase divertida tuya va a un compañero y a ti te llega la que ha escrito otra persona, ¿no? Y tienes que dibujar lo que pone y luego el dibujo pasa a otra persona y luego te llega un dibujo solo y tienes que describir lo que ha pasado, ¿no? Y es como el teléfono estropeado que hay resultados muy divertidos, es una actividad cooperativa para hacer un poco de esa sensación de equipo, que a veces, pues por ejemplo, en un formato este de paisaje de aprendizaje, puede ser una primera actividad, sobre todo si no se conocen mucho, si son más tímidos, bueno, y además se puede hacer online, ¿no? Perfectamente. Pero venga, vamos a estirar los últimos minutos que quedan. Me gustaría que con esta rúbrica en blanco, ¿no? Esta matriz, imaginaros que os propongo, ¿vale? Que queremos utilizar el cuento de los tres cerditos, ¿vale? Para una actividad infantil, vamos a pensar. Y os propusiera que pensáramos entre todos algunas ideas, para trabajar pues, las diferentes habilidades cognitivas y teniendo en cuenta las diferentes inteligencias múltiples, ¿vale? Entonces, a ver qué se os ocurre.
pensando en esa temática que sea de los tres cerditos, os voy a poner aquí también la chuleta que lo vamos a ir cambiando de qué quiere decir recordar, comprender, aplicar o analizar. Y ya podéis utilizar el chat. A ver si os ocurre algo de alguna actividad para trabajar pues la inteligencia musical o la naturalista, ¿vale? Y así terminamos un poco que también nosotros estamos haciendo mucho, hablando mucho y nos gustaría también conocer un poquito vuestras ideas. Pues, A venga, ver si se os ocurre. animaros. Animaros a ver, venga, ¿quién se atreve a decir alguna actividad que podamos encajar en esta matriz? ¿Alguna propuesta? Mm. Están pensando, hay muchas opciones, ¿eh? Hombre, estoy segura. A ver, a ver. Por ejemplo, os pongo una para romper el hielo, ¿eh? Una actividad que tenga que ver, pues a lo mejor con la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Puede ser el contar, ¿no? Los cerditos o los animales o cualquier cosa que, que queráis de los elementos, cuántas casitas hay, emparejar. Y según lo que le pidamos, si simplemente es contar, ¿no? Podría ser una actividad más memorística, ¿no? Pero cuando ya hay que asociar a cantidades, pues ya hay un elemento de comprensión. Si hay que clasificar, aquí lo veis en la este, ¿no? Clasificar ya sería un poco más ese análisis, ¿no? Porque hay que analizar cada cosa para poderla clasificar, ¿vale? Entonces, Aquí tenemos a Nuria Alex, que ya ha roto el hielo. Muchas gracias, bien, Nuria, que gracias, habla Nuria. de la naturalista y con la competencia de analizar, que podría ser pues buscar los tres elementos en el parque, ¿no? Madera, paja y piedra. Y además Perfecto. evidenciada, o sea que estupendo. Me encanta porque además a veces es son las que cuestan, ¿eh? A veces la corporal kinestésica, la naturalista, ¿no? Y oye, el trabajar con los materiales, los cerditos, ¿no? La madera, eh, tocarlo, la textura de la paja, ¿no? Entender el cemento, bueno, pues imaginaros para niños con autismo que pueden tener también dificultades sensoriales lo que podría ser, ¿no? Experimentar con las texturas, ¿no? Genial, me parece muy buena idea. Mira, Vanessa también se anima y nos va a lógico-matemática con el orden y el tamaño con los cerditos. Fíjate, Alex, yo estoy pensando ahora esto en un cuadro de doble entrada con los tamaños en un lado y los cerditos arriba y poder colocarlos. Podría ser muy divertido. Claro, y entonces, y aquí ya si conocemos algunas apps encima que nos permitan diseñar ejercicios, lo podríamos hacer, ¿no? Utilizando alguna herramienta tecnológica de clasificación, de emparejamiento, pues por tamaños, ¿no? Perfecto. Tamara nos sugiere también en la inteligencia espacial para trabajar conceptos dentro-fuera, arriba-abajo. Perfecto también, ¿eh? Porque aquí podemos adaptar el cuento como queramos también y podemos utilizar imágenes, pues esto de el cerrito está delante de la casa o está dentro, ¿no? Irlos dibujando o hacer algo físico o hacer un PowerPoint donde se ve que entra, que se ve que sale, ¿no? Y poder interactuar, pues ponlo dentro, ¿no? Tanto a nivel comprensivo como a nivel expresivo se pueden hacer muchísimas cosas. Y tenemos la de José Luis que a mí me encanta, que dice, con corporal y aplicar, podemos proponer jugar a soplar. Podemos soplar imágenes con las tres casas, modular la intensidad del soplido. Esa está genial. Es que fijaros que al principio ha costado, pero empiezan a salir ideas, ¿no? Y Sí, qué actividades tan chulas podrían quedar si pensamos que hayan un poco de variedad. Es que me parece genial el soplar, bueno, además de reforzar, ¿no? Para niños que pueden tener dificultades de articulación bueno, de respiración, podemos trabajar incluso elementos de relajación, ¿no? autorregulación, De sí. autorregulación emocional, un montón Y de mira, cosas. hablando de emociones y de conocer un poco mejor a los demás, Nelson nos sugiere pues describir la personalidad de los cerditos. ¿Qué les gusta a los cerditos, por ejemplo, en lingüística y también un ejercicio imaginativo importante? Descripción, muy bien, muy bien. Y así seguro que irían saliendo multitud, ¿no? De crear, podríamos crear un final alternativo o crear un personaje nuevo que a ver cómo lo metemos aquí, ¿no? Que según la habilidad, la inteligencia que queríamos trabajar, pues podríamos darle un enfoque u otro, ¿no? Entonces, fijaros que a partir de un cuento podemos plantear ese paisaje, ¿no?
y si es un tema que ahora, pues mi hija está obsesionada con estos cerditos y por eso estoy elegido este, pero podría ser cualquier cosa dentro de las competencias o el currículum de lo que tengáis que trabajar, ¿no? Se puede hacer en trabajar el inglés si queremos trabajar habilidades también lingüísticas, podemos, bueno, las posibilidades son infinitas. Exacto. Muy Gracias bien. por vuestra atención y voy a dejar de compartir por si tenéis alguna duda, algún comentario, tanto a mí Perfecto. como a Lupe. Muchas gracias por ese aplauso, Nelson, que lo acabo de ver flotando por la pantalla. Y bueno, el gusto ha sido nuestro. Encantados de haber compartido con vosotros esta hora y media. Esperamos haberos podido aportar, bueno, pues distintas cosas. Os estoy dejando ahora mismo en el chat el enlace del Orange Digital Center, porque aparte de los webinars que tenemos en este curso, hemos sacado una serie de webinars que están asociados a otros cursos y vamos a ir poniendo muchas novedades. Entonces vais a ver cómo tenemos, por ejemplo, pues próximamente cognición social, comprensión emocional y teoría de la mente, creación de contenidos y recomendaciones para el hogar dentro de este curso. Vamos a tener dos webinars con dos personas de otros países con traducción simultánea. Una pautas de orientación a cuidadores de niños pequeños con autismo y otra sobre el diagnóstico precoz. Vamos a hablar sobre la exposición a las pantallas y el efecto en la calidad del sueño y muchos recursos para el aula. Entonces, nada, os animo a explorar un poquito este enlace y a que os vayáis apuntando o compartiendo con cualquiera que le pueda interesar. Vamos, que si os ha gustado Vale este mucho la webinar, pena, os la verdad es invitamos que a hacer alguno más porque seguro que encontráis cositas de vuestro interés y estamos muy emocionados de poder tener toda esta oferta formativa tan grande. contando con profesionales como los que lo van a hacer, ¿no? Que es una oportunidad realmente muy buena. Eso es. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y gracias por vuestros comentarios también. Para nosotros, como os digo, un gusto compartir este rato. Y nada, os deseamos que tengáis un feliz resto de la tarde y nos vemos en los foros del curso. El webinar queda grabado en esa página donde os he puesto, vamos a colgarlo dentro de un par de días y a vuestra disposición en el curso en los foros para cualquier pregunta que tengáis. Hasta Adiós. pronto.